Yo simplemente quería agradecerte y dar un poco la bienvenida a los asistentes como director de Carter Lane, que voy a ceder la palabra enseguida a Ángela Miguel, que es nuestra directora en Bruselas. Nosotros intentamos ayudar a las empresas y a las asociaciones profesionales a comunicar y hacer llegar su voz a los distintos stakeholders, no solamente a los medios de comunicación, que también, sino también a los políticos, a los grupos sociales, etcétera. Y dentro de eso, de este objetivo, pues se nos ocurrió el montar una serie de webinars con gente interesante que tuviese cosas que contar y que para nosotros es un lujo, desde luego, que poder tener a personas como es tu caso, Tomás. Y nada, daros las gracias y ya cedo la palabra a Ángela, que lo hace mucho mejor que yo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Desde Bruselas, efectivamente, como dice Enrique, lo que tratamos es de acercar esta realidad que resulta un poco compleja, ¿no? Y que mucha gente desconoce esta burbuja, y vamos poco a poco invitando pues, a eurodiputados, periodistas y expertos, como es el caso de hoy, bueno, incluso consejeros, como es el caso de hoy. Es un lujo tenerte, Tomás, y desde aquí pues, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Disculparme, no sé si he llegado un minuto tarde, es que salía de otra reunión del Consejo y prácticamente, por suerte he llegado a tiempo. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Yo creo que la DMA es un tema que interesa, que es una de las grandes iniciativas políticas de esta legislatura de la Comisión y además para nosotros es una oportunidad acercarnos pues al público en general interesado, que no siempre está al día a día pues del trabajo que hacemos en las instituciones y de las novedades. Así que nada, encantado de participar con vosotros y a vuestra disposición el tiempo que consideréis. Gracias. Bueno, vamos a empezar presentándote para que la gente te conozca un poco mejor, sepa también tu trayectoria hasta este momento y tu puesto actual. Tomás Nassar es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Trabajó en Iberdrola Ingeniería y Construcción y como analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York. También formó parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera como director del Gabinete Técnico y en las subdirecciones de Financiación y Gestión de la Deuda Pública y de Coordinación de Emisores Públicos. Hasta 2018 fue director de Gabinete en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y en ese año el ministro Román Escolano lo nombró director del Gabinete del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actualmente, como os hemos dicho, es consejero de Economía de la REPER, de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Además, ¿por qué lo hemos llamado? Pues porque es una de las personas que ha estado negociando en el Consejo, en representación de España, la Digital Market Act, en español la Ley de Mercados Digitales, y esta ley se adoptó hace muy poco, en marzo, tras los trílogos y el acuerdo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Entonces, antes de empezar o meternos en materia, me gustaría que nos explicases brevemente qué es la representación permanente de España ante la Unión Europea, conocida comúnmente, aquí al menos, como la REPER. No, pues la REPER, como bien dices, es la representación permanente ante la Unión Europea, de España ante la Unión Europea. Las embajadas, cuando representan a un país frente a una institución europea, se llaman representaciones permanentes en lugar de embajadas, pero vendría a ser como la embajada de España ante la Unión Europea, y representamos es como, yo creo que no es porque pertenezca a ella, pero realmente lo pienso, es la embajada más importante de España en el mundo, porque no decides, no participas en decisiones ajenas o tratas de influir de temas internacionales, digamos, ajeno de tu elemento de decisión directo, sino porque las decisiones que se toman en Bruselas pues nos afectan en el día a día en términos de regulación, de financiación, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es un destino profesional muy interesante, y yo creo que hace una labor muy importante, digamos, para defender los intereses españoles en la Unión Europea.
bueno, yo sin entender demasiado, ¿no? Pero ya con 5 años en Bruselas, me ha quedado claro que la REPER en su organigrama podría ser un equivalente al gobierno español con sus ministros, solo que aquí, ¿no? Entonces, en vuestro día a día... En vuestro día a día, con un embajador a la cabeza, además, o sea, como si fuese el primer ministro aquí, ¿no? Entonces, en vuestro día a día, me surge la curiosidad de saber cómo trabajáis para definir la posición española, en vuestro caso desde la Consejería de Economía, para luego ir a debatir o ir a mostrar esa posición en las reuniones con el resto de los 27 Estados miembros. Vale. Sí, bueno, decir eso. La REPER, digamos, intentamos los consejeros tener interlocución con las instituciones europeas en general, ¿no? De la Unión Europea, como por ejemplo la Comisión, que es el gobierno de la Unión Europea, o el Parlamento, ¿no? Que tratamos de trasladarle nuestras posiciones, sobre todo a los eurodiputados españoles, pues para que puedan hacer suyas los intereses españoles. Pero bueno, nuestro trabajo principal está en el Consejo, que el Consejo es el que representa a los 27 Estados miembros, ¿no? Entonces, somos una parte somos uno de los 2 colegisladores, ¿no? La iniciativa presupuestaria, la iniciativa legislativa la tiene la Comisión y el texto se distribuye en paralelo al Parlamento y al Consejo para que ambas instituciones negocien, y luego, a su vez, hay que conciliar las posiciones de esas dos instituciones en el trílogo con la asistencia de la Comisión, ¿no? Entonces, nosotros, la posición española, evidentemente nos la marca el Ministerio, al cual representamos y al cual pertenecemos, ¿no? Bueno, o sea, aquí estamos como servicio exterior, es decir, bajo hasta cierto punto el paraguas de exteriores, pero bueno, hay una relación funcional con el ministerio, digamos, que te designa y que vas a seguir sus temas. Y entonces ellos marcan la posición nacional. Lo que nosotros aportamos aquí es un poco, bueno, aparte de pues tener los oídos abiertos para otros grupos interesados que pueden mostrar opiniones que son interesantes, también tienes un enfoque muy de negociación y estás muy atento a las posiciones de los países, pues para tratar de establecer a veces alianzas o similitudes para tratar de que la posición que se forje en el Consejo, pues en la medida de lo posible represente los intereses españoles. Bueno, gracias por esta explicación y sobre todo por ponernos un poco en contexto, ¿no? Sobre todo a los que están un poco menos puestos con el tema europeo. Entrando en materia legislativa, con la DMA o la Ley de Mercados Digitales, era un tema urgente, porque según hemos ido viendo desde los años 2000 no se legislaba en temas digitales, o igual no a este nivel, ¿no? En esta profundidad. Claro. La Unión Europea se estaba viendo forzada a poner una y otra vez multas sin precedentes a las grandes plataformas, bien por políticas comerciales inapropiadas, por abusos de poder. Entonces, ¿qué ha venido a cambiar esta normativa? Sí, como bien dices, la realidad digital se había quedado, digamos, mucho más avanzada respecto de la regulación, ¿no? La regulación, la pieza legislativa que existía era una directiva de comercio electrónico del año 2000. Imaginemos en aquellos momentos qué tipo de comercio electrónico, la importancia que podía tener con respecto a todo lo que, digamos, la nueva economía derivada de los teléfonos inteligentes, los datos, etcétera, ¿no? Entonces, ante una realidad en la que una serie de plataformas de Internet habían acaparado un poder de mercado sustancial, pues entra en esta propuesta legislativa de la Comisión, ¿no? Antes de nada, decir que, digamos, estas grandes plataformas nos son tremendamente útiles como usuarios y nos aportan muchísimo y también nos conectan con las empresas, ¿no? De tal forma que hay que tener en cuenta también el valor que aportan a la sociedad y a la economía, pero es verdad que presentan una serie de características desde el punto de vista económico, y aquí voy a hacer una breve análisis del mercado. ¿Podemos apagar los micrófonos?
No sé, work program. So I don't know exactly what they want, but the inflation thing. Vale. No, como decía, o sea, el mercado digital tiene una serie de características propias que lo distinguen seguramente de otro tipo de mercados, digamos, más al uso. ¿Se me escuchaban? Porque has debido silenciar a... ¿Me escucháis ahora? Ángela, sí. Tú estás también silenciada. Que desde el administrador nos han debido silenciar a todos. Venga, ahora sí. Sí, venga, se me escucha. Vamos Vale, allá, sí. Perdón. No, decía que el mercado digital tiene unas características desde el punto de vista económico que lo distinguen un poco del resto de mercados tradicionales, ¿no? Y básicamente son las enormes economías de escala, es decir, aumentar el tamaño de los servicios prácticamente no supone ningún coste adicional a las empresas, con lo cual hay un objetivo de ganar tamaño y por eso también se han creado estas enormes compañías. Luego, todavía más característico, diría yo, las economías de red, es decir, que para la utilidad de estar de utilizar un servicio digital depende de que otros a su vez lo utilicen, ¿no? Y tienen que utilizar además tal vez el mismo proveedor, ¿no? Y entonces se genera una dependencia que hace que realmente exista una tendencia a la concentración empresarial por parte de los oferentes y luego el tema de los datos, las ventajas de datos. Nosotros vamos dejando rastros continuos, ¿no? de los datos que acerca de toda la actividad que realizamos a través de nuestros dispositivos móviles y entonces si tienes sobre todo varios servicios los puedes agregar y tener unos niveles de conocimiento del público que luego le puedes sacar un rédito, ¿no? Entonces, con estas características, la comisión se estaba dando cuenta de que había problemas de competencia en este mercado. Siempre han existido los instrumentos tradicionales de defensa de la competencia, con casos que la Comisión puede demandar a una determinada compañía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de una investigación, pero son casos muy largos, muy costosos desde el punto de vista jurídico, que digamos, el retraso en la resolución puede generar ya una consolidación de la conducta previa, ¿no? Y entonces cambia el enfoque de la comisión, y esa es la principal novedad que aporta la Ley de Mercados Digitales, hacia obligar de forma ex ante a las grandes plataformas a cumplir una serie de obligaciones procompetitivas, digamos, para favorecer la competencia. Y básicamente con el objetivo de, digamos, dos cuestiones. Por un lado, generar competencia con las propias plataformas, lo que llamamos la disputabilidad del mercado, es decir, que pueda entrar otra compañía a hacer un servicio de forma competitiva a lo que hacen ya las grandes plataformas establecidas. Y por otro lado, la equidad de las relaciones de las grandes plataformas con las pequeñas empresas que utilizan a las plataformas como canal de ventas, digamos, hacia el público, ¿no? Porque, digamos, hay un elemento muy simbiótico entre las grandes plataformas y las empresas que necesitan del acceso al mercado digital, pero dado que ellos tienen la llave un poco del mercado, pues a veces pueden en ocasiones introducir algunas condiciones que no son del todo justas y sí es lo que se trata de hacer, ¿no? Entonces, esta regulación, y perdona, en esta pregunta a lo mejor me extiendo un poco más porque yo creo que es un poco la descripción de la norma. Si en algún momento me excedo, me lo indicas, por favor. Se introduce el concepto de los guardianes de acceso, que tiene un nombre muy sonoro. En inglés se denominan gatekeepers y que son aquellas plataformas que ofrecen un servicio básico de plataforma, tal y como se llama en la regulación, que son los que utilizamos en la vida diaria. Los buscadores, las tiendas de aplicaciones,
los sistemas operativos, las canales de compartición de vídeos, la publicidad online, la mensajería, ¿no? Electrónica. Entonces, si, digamos, una empresa que ofrezca alguno de estos servicios y que cumpla 3 características, que son que tenga una alta influencia en el mercado interior europeo, que además, digamos, sea la llave de acceso entre empresas, lo que llaman usuarios profesionales y usuarios finales consumidores, y que tenga una posición duradera. Estos son criterios como cualitativos, ¿no? Y entonces lo que introduce la norma es unos umbrales cuantitativos que hacen que exista una presunción de que eres un guardián de acceso si cumples esos umbrales, ¿no? Que son, en cuanto a la influencia en el mercado, es que estés en 3 países de la Unión Europea operando, al menos, y tengas un determinado tamaño a nivel de capitalización bursátil y de facturación. En cuanto a la llave de accesos, por la medición de número de usuarios finales y profesionales que digamos, visitan que están en tus servicios, y en cuanto a la posición duradera, que cumplas 3 años con los criterios anteriores, ¿no? Entonces, si se cumplen esas condiciones, se te designaría como guardián de acceso. Existe también la capacidad de refutar si hay casos de falsos positivos, ¿no? Pues para evitar algún problema, ¿no? Entonces, eres guardián de acceso y tienes que cumplir con una serie de obligaciones que vienen definidas en el propio reglamento y que, pues básicamente es, por ejemplo, que un guardián de acceso no pueda obligar a una empresa a no ofrecer condiciones alternativas en otro canal de venta, la no combinación de datos que les hace más fuertes porque, dado el sistema de ecosistemas de las plataformas, si agregan los datos que obtienen en distintos servicios, son inexpugnables. Si ofrecen servicios o productos de terceros y productos propios, que no pongan en ventaja preferencial, digamos, los productos propios frente a los de terceros. Bueno, una serie de obligaciones y nada, y para concluir con, digamos, la descripción general, digamos, la comisión es la que se encargará de supervisar el cumplimiento de la normativa. Esta era una de las preguntas que te iba a hacer, si se iba a crear a lo mejor una agencia europea o la propia, porque hay otras agencias europeas que se encargan, autoridades europeas que se encargan como de controlar otros aspectos, ¿no? O otros sectores. O si va a ser la propia comisión quien lo vigile o lo garantice el cumplimiento de la norma, y en caso de que no se cumpla esa norma, ¿qué va a ocurrir? Porque es por todo sabido que hay muchos grandes, y en este caso estas grandes plataformas, grandes empresas en otros sectores que en ocasiones prefieren pagar la multa antes que cumplir la norma. Entonces, no sé si en este caso queda muy bien tipificado, no sé si se dice así, pero queda muy bien, muy clara la multa y si realmente pues, se va a exigir que se cumpla. Claro, que para eso es la norma, ¿no? Vale, sí. O sea, en cuanto al quién se encarga de la aplicación de la norma, o sea, digamos, la parte más a lo mejor interesante, que es quiénes son gatekeepers y qué obligaciones les recaen, al final son 7 artículos del reglamento. Luego los otros 30 y algo es sobre cómo se aplica la norma, quién la aplica, qué poderes tiene la comisión y tal. Hay una frase que más o menos es literal así en un considerando que dice que la comisión es la única autoridad facultada para aplicar esta normativa. O sea, es decir, está muy claro el poder centralizador, ¿no? Porque también podía ser que las autoridades nacionales de competencia tuvieran un rol. Lo tienen, pero muy secundario, ¿no? Pueden asistir a la comisión en algunas cuestiones, ser, digamos, primer rol, digamos, de queja de una empresa que se considera perjudicada por la actuación y que se está vulnerando, digamos, pueden dirigirse a la autoridad nacional, que a veces es más fácil que la comisión, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la comisión, sus propios servicios, no se va a crear nada. Bueno, ya la propia autoridad de competencia forma parte de los servicios de la comisión, ¿no? Hay una dirección general de competencia y se va a crear un equipo especializado, ¿no? En teoría iba a haber 80 empleados, no sé si con
el aumento de las obligaciones y de algunos servicios que se han incluido adicionales va a ser más incluso, pero bueno, va a tener recursos para aplicar esta normativa y existe también todo un procedimiento tasado y que aporta a nuestro juicio bastante seguridad jurídica sobre los procedimientos para, en caso de incumplimiento de alguno de los gatekeepers de las obligaciones, pues introducir, digamos, investigaciones para sancionarle y con multas que pueden llegar hasta el 10% de la facturación mundial de los gatekeepers, digamos, en el año precedente, ¿no? Yo creo que es digamos, también hay que mantener la proporcionalidad de las sanciones, ¿no? No se puede tampoco disparar sin que exista un fundamento anterior, pero vamos, y además existen agravamientos por reiteración, lo que se llama incumplimiento sistemático, quiero decir, existen toda una serie de salvaguardias y de cautelas en el reglamento para tratar de asegurar de que el cumplimiento de la norma sea efectivo. Has relatado, has descrito una serie de obligaciones que vienen marcadas por el reglamento, pero de cara al ciudadano, no sé si este reglamento, esta futura o normativa ya casi en marcha, tiene alguna aplicación en el ciudadano de a pie. O sea, ¿cómo lo va a notar el ciudadano de a pie si en caso de que lo note? Porque sí que va a haber más libertad quizá en la elección, pero no sé si hay algo específico que tú consideres que lo vamos a notar. Diga, empieza el tal día, el ciudadano de a pie lo va a saber porque lo va a notar. A ver, es verdad que el foco de esta regulación no es tanto el usuario final, que se va a ver beneficiado desde un punto de vista dinámico, es decir, en el medio plazo, conforme él va a tener más capacidad de elección, probablemente haya más innovación en el sector y por lo tanto pueda acceder a mejores servicios y, digamos, con unas condiciones mejores. Pero aún así, o sea, sí que me vienen a la cabeza algunos cambios que se pueden producir de forma directa cuando entre en vigor la normativa, ¿no? Y sea aplicable. Por ejemplo, cuando compramos un móvil, a veces encontramos dificultades a la hora de desinstalar aplicaciones que no las queremos para nada, pero que queden preinstaladas porque, bueno, tienen a lo mejor alguna vinculación con el sistema operativo o con el fabricante. Esto, salvo que haya problemas de seguridad o de pérdida de funcionalidad, vas a poder tener elección de las aplicaciones que tienes en tu móvil. También vas a encontrar en las tiendas, por ejemplo, de aplicaciones, digamos, no pueden vetar el acceso de algunas aplicaciones que a lo mejor son de la competencia, como por ejemplo para pagos con el móvil o otro tipo de servicios, aplicaciones. El usuario va a ser dueño de los datos. No solo van a estar, digamos, ya en posesión de la plataforma, sino que puedes pedir tener todos los datos y, bueno, pues puedes utilizarlos si crees que puedes sacarle alguna utilidad a ellos. Y luego, un ejemplo que seguramente sea el más gráfico y que es el que el Parlamento, hay que reconocerle que ha sido el gran impulsor de esta innovación en el ámbito regulatorio, es el tema de la interoperabilidad de los servicios de mensajería. En España, yo diría que hay un proveedor muy predominante de servicios de mensajería, que es WhatsApp, ¿no? Y si quieres mandar un mensaje a otro móvil, tienes que tener todos la misma compañía, ¿no? Descargada y no existe interoperabilidad con otros proveedores de servicios de mensajería como pueden existir pues Telegram, Signal, etcétera, ¿no? La idea es que, igual que ocurre con
con las llamadas de teléfono, que tú puedes tener distintas compañías y son interoperables, ¿no? Una llamada de una compañía telefónica a otra, pues que haya también esta misma práctica en los temas de mensajería, ¿no? Eso yo creo que para el usuario, que estamos tan habituados a utilizarlo en el día a día, pues va a ser una cuestión interesante. Bueno, yo que había hecho mis deberes, ¿no? Y me había leído la regulación, voy a añadir una que a mí me hizo especial ilusión, y es que se va a garantizar el derecho de los usuarios. Uy, alguien vuelva a silenciarse, por siguiendo. favor. Bueno, pues nada. Va a garantizar este reglamento el derecho de los usuarios a darse de baja de los servicios básicos de la plataforma en condiciones similares a los de suscripción. Que digo, por fin, porque cuántas veces no nos vemos con el problema de me quiero unsubscribe de esto que me inscribí en un momento muy fácilmente y no hay forma, ¿no? Sí, hay elementos que están muy, muy interesantes, como, o sea, también desde un enfoque de que a veces, o sea, sobre la regulación, ¿no? Pues siempre te puedes dar de baja, ¿no? Eso en teoría es un derecho, pero luego hay que ver cómo te lo presentan. Que sea igual de fácil darte de alta que darte de baja. Luego es muy interesante porque a la hora, por ejemplo, de pedirte el consentimiento para compartir los datos, que muchas veces tenemos esta sensación de que nos están preguntando todos los días que nos metemos en alguna página si das el consentimiento, y al final alguna vez por desesperación lo entregas. Como pueden ustedes en leer, esta normativa hay alguien que se cuela. Sí. Solo te pueden preguntar una vez al año. O sea, tú puedes luego cambiar el consentimiento que das, pero no te pueden estar preguntando continuamente cada vez que entras por el mismo y tal. Así que, bueno, hay ciertas cuestiones que yo creo que están bastante bien pensadas. Bueno, nos quedan algunas preguntas más, aunque estamos cumpliendo, porque yo quería que no nos alargáramos mucho más de media hora, porque conozco tu agenda, o al menos me ha dado la sensación de lo ocupado que estás, y no quiero robarte demasiado tiempo. Pero voy a hacer un súper repaso, muy breve, a lo rápido que se ha adoptado esta ley, ¿vale? En concreto, en diciembre del 2020, la Comisión Europea presentó el famoso paquete de medidas sobre los servicios digitales, que incluía esta ley de la DMA, la DSA, la Digital Act, ¿no? O sea, en general, el superpaquete en diciembre del año 20. El 25 de noviembre del 2021, o sea, no llega a un año después, empiezan las negociaciones en el Consejo, con los Estados miembros acordando por unanimidad la posición del Consejo. En marzo del 2022, o sea, hace nada, pero 4 meses después, el Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo. Esta ley, a mí me da la sensación, sin entender demasiado, viendo files que se alargan entre 4 y 5 años, que se ha adaptado muy rápido. ¿De qué depende la velocidad de un proceso legislativo o del proceso legislativo en cada una de las legislaciones o de las regulaciones? Y si tiene que ver con quién está en la presidencia rotatoria del Consejo o no, es una cuestión de prioridades, no lo sé. ¿Por qué esta velocidad? Bueno, sí, o sea, ahí evidentemente depende fundamentalmente, yo diría, de que las posiciones de los Estados miembros y luego con el Parlamento sean más o menos convergentes, ¿no? En cuanto a las medidas. Y luego, por supuesto, el interés político de la medida, ¿no? En este caso, la verdad es que ha habido una concatenación de factores que, digamos, han permitido esta rápida adopción de la norma. Por un lado, evidentemente el sector digital es fundamental. Hay mucho interés político para, digamos, equiparar el campo de juego de las grandes plataformas con las empresas con las que interactúan, y se recibió, por ejemplo, por parte de las conclusiones del Consejo Europeo, del EUCO, de los jefes de Estado y de Gobierno, apelaciones a los colegisladores para que avanzaran rápido, ¿no? Entonces, evidentemente había un interés político. Y luego las posiciones de los Estados miembros no eran muy distintas, siempre hay muchos matices y unas negociaciones muy duras, pero sí que había una concienciación de la necesidad de actuar y de apostar por ello. Y luego, con lo que ha sido casi más rápido, diría yo, es la parte de la negociación con el Parlamento, porque se adoptó la norma por las dos partes en diciembre aproximadamente del año pasado, del 21, y en marzo teníamos ya
el acuerdo político entre Parlamento y Consejo, y ahí también ha tenido que ver la presidencia. O sea, para la presidencia francesa era muy interesante poder cerrarlo, incluso antes de sus elecciones presidenciales que tenían en esta primavera, y por lo tanto pues apretaron el acelerador, pero bueno, o sea, porque también estábamos muy cerca a las posiciones y ha habido un acuerdo satisfactorio para ambas partes, y sí, o sea, sí que la presidencia de turno puede jugar un papel a la hora de priorizar las negociaciones, digamos, de todos los expedientes que tiene sobre la mesa, pues cuáles le da la prioridad y como digo, pues le sube una marcha en la velocidad de las negociaciones. Bueno, supongo que la mayoría de los que nos escuchan saben que el Consejo tiene una presidencia rotatoria cada 6 meses y que, pues, efectivamente estamos ya terminando con el último mes de Francia, pero que el año que viene, en el segundo semestre, España presidirá el Consejo. Entonces, aunque nos salgamos un poco del tema y nos desviemos, pero ya vamos cerrando y terminando, no sé si nos puedes adelantar o si esto es, quiero decir, si no es una cosa que te ponga a ti en compromiso ni nada por el estilo, pero ¿qué temas son prioritarios para España? ¿Qué temas lleva en la agenda nuestro país que quiera, que igual que, pues eso, en este caso Francia ha movido para que el tema digital saliera, aparte de que otros aspectos se dieran? No sé si puedes contarnos eso, ¿qué temas o qué, no sé, qué prioridades tiene España para sus 6 meses de presidencia? A ver, todavía el programa político de la presidencia está en fase de elaboración, ¿no? Así que no te puedo decir nada muy claro. Y luego hay que ser consciente también de que tú puedes tener unas prioridades, pero luego, vamos, en los últimos tiempos te ha surgido una pandemia y es la prioridad, evidentemente, de todo. Ahora la guerra en Ucrania, que digamos, eclipsa otro tipo de prioridades políticas, ¿no? Pero bueno, en general, todo lo que tiene que ver con sustentar la doble transición verde-digital es prioritario para España. Apuntalar la recuperación económica post-COVID es muy importante, y en el área de economía, pues profundizar en los mercados, en la integración de los mercados, ya sean en general de bienes y servicios, como en el ámbito financiero también de la unión bancaria o la unión de los mercados de capitales, ¿no? Estas son un poco las prioridades que tenemos. Luego, evidentemente, también la agenda de la presidencia te viene dado por los expedientes legislativos que tienes sobre la mesa y sobre los que a lo mejor sí que puedes realizar alguna pequeña priorización de cuáles quieres cerrar, aunque en nuestro caso, como vamos a finalizar la legislatura, pues tendremos que avanzar todo lo posible en todos los frentes y bueno, eso es un poco las ideas que tenemos ahora, pero todo muy preliminar y por supuesto, pues hay que esperar acontecimientos. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que no lo sé si lo he dicho en algún momento, pero que la gente podía dejar sus preguntas en el chat y es sencilla, igual ya incluso la has descrito un poco al principio. ¿Qué rol has tenido tú en concreto o ha tenido la REPER en general en el proceso de desarrollo de esta regulación? Pues como un Estado miembro, sobre todo en la parte del Consejo, pues vamos revisando la regulación de forma muy exhaustiva, con primero una lectura general del texto, luego vamos artículo por artículo y tratando de lograr algo consistente. O sea, digamos, tenemos un doble enfoque, que digamos que la norma en general para toda la Unión Europea sea buena, y luego si tenemos algunos intereses nacionales que defender, que en general en el caso nuestro era pues eso, tener una norma que aportara seguridad jurídica y tanto para las propias grandes plataformas como para las empresas que interactúan, y luego pues sí que dado la importancia de las pymes en España, un foco hacia que el resultado de la norma les sea favorables, ¿no? o les pongan en una situación mejor que la que pudieran tener en algunos casos. Bueno, me llega otra por WhatsApp y con esta terminamos. Me gusta porque además tiene como este matiz periodístico, ¿no? En las últimas semanas, o sea, en las semanas previas a alcanzar el acuerdo,
se leían titulares en la prensa del tipo Google gasta millones de dólares en el último intento por influir en la futura ley digital, o las grandes plataformas desembarcan en Bruselas, ¿no? Estos titulares que para intentar influir en las negociaciones. Ha sido esta, no sé tampoco en cuántos países has ido trabajando, ¿no? Y dentro del ámbito de la economía, pero ¿ha sido esta una ley que con respecto a otras ha sufrido una mayor influencia? Se notaba por parte, son grandes plataformas, pero también os veis trabajando con grandes, yo qué sé, energéticas. Entonces, ¿esta ha sido una ley específica en la que habéis tenido que trabajar más con la presión? Vamos a denominarlo así para tampoco convertirlo en una connotación negativa. Siempre eres, digamos, tienes los oídos abiertos a lo que te pueden trasladar las partes. Es legítimo completamente que trasladen su posición y además hemos tenido reuniones muy interesantes y muy fructíferas con tanto potenciales gatekeepers como con empresas o asociaciones que no van a ser gatekeepers y que trabajan con ellos. Así que, bueno, sí que había bastante interés, es una norma de bastante calado y hemos recibido muchas peticiones de reunión que hemos atendido en la medida de lo posible, porque a veces era imposible atenderlas todas, ¿no? Pero bueno, sí. Pero vamos, es algo general y yo diría que en general, lo consideramos algo positivo en términos generales. Bueno, Tomás, pues hasta aquí hemos llegado. Te agradezco muchísimo, de verdad, este rato que nos has dedicado, como nos has explicado, de forma además bastante pedagógica, ¿no? Para entender estas grandes leyes de la Unión Europea que antes o después se empezarán a aplicar y todos notaremos. Nos vemos próximamente a todos los demás en los próximos webinars. Muchísimas gracias a vosotros, que ha sido un placer y una oportunidad para explicar esto y espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Adiós.